Buenas tardes. Hoy iniciamos en la clase de hoy el desarrollo de 3 temas, como se los indiqué en el correo de invitación a la clase. Son el incumplimiento, la interpretación y la revisión del contrato. Son 3 temas que de alguna manera ya los hemos reseñado en forma complementaria para otros temas, así que estoy seguro que será en algunas partes, aspectos que a ustedes les resulte bastante cercanos. Como objetivo de aprendizaje para esos 3 temas es verificar situaciones, ya sea por la vía patológica o por la vía de la falta de claridad, cómo el operador, el jurista, especialista en derecho, tiene que buscarle una salida frente a las circunstancias que se le presentan. Ese es un poco el objetivo, y que ustedes cuenten con la información para poder aplicarlo en forma general y después en forma concreta en cada situación contractual que se les presente en la vida ya profesional, en el caso de ustedes. Voy a compartir la pantalla. Yo pensé que ya la estaba compartiendo. Ok. ¿Ya está la presentación? Sí, perfecto. Bueno, aquí hay material o alguna opinión de los textos que utilizamos en el curso, el del profesor Federico Torrialba, lecciones de contratos, y principalmente de don Diego Audrit en su texto de teoría general de contrato, y anotaciones que yo les he agregado ahí. Ustedes las van a ir viendo, algunas referencias de tipo jurisprudencial que las vamos a estar revisando en la clase de hoy, y van a haber casos muy interesantes que se han llevado a la práctica judicial. Así que espero que les sea de mucho interés el desarrollo de estos 3 temas. Es una presentación, vamos a ver los 3 temas en forma corrida, y en realidad la ubicación de los temas es algo muy puntual, lo que realmente sea de importancia para ustedes. En el caso del incumplimiento, que es la primera figura que desarrollamos, estamos frente a un tema de tipo patológico. Hay una parte o ambas partes que incumplieron, y por lo tanto, de una situación en donde teníamos un acuerdo, resulta que, igual que como se ve ahí en la imagen, de un acuerdo, de un apretón de manos que simboliza la parte del acuerdo de voluntades, se corta, se rompe, y por lo tanto entramos en una situación que tenemos que buscarle una salida, y vamos a ver algunas que tiene establecido el ordenamiento jurídico. Puede ser que ese incumplimiento sea de tipo total o parcial, habría que analizarlo y recordar que estamos frente a una situación ya de tipo, en la parte de eficacia, estamos en la ejecución de contrato. Por lo tanto, y lo hemos visto para otros supuestos, tendríamos que entrar a valorar como intérpretes del derecho si esa situación de incumplimiento nos genera una problemática que impida del todo cumplir el contrato, o permite desarrollarlo a pesar de que el incumplimiento sea parcial. Vean que podríamos estar frente a una situación de incumplimiento parcial que nos toque un aspecto sustancial del contrato, que aunque sea parcial, definitivamente no podemos seguirlo cumpliendo. O sea, la eficacia tiene que finalizarse, porque simplemente una o ambas partes ven insatisfechos los intereses, el objetivo que tenían a la hora de
de generar el contrato respectivo. Podría ser que no, y lo vemos un poquito más adelante, que ese incumplimiento sea parcial, pero que tampoco afecte en una parte sensible el contrato. Recordemos aquel ejemplo que habíamos visto de una compraventa de un inmueble, en donde una parte, y lo vemos en uno y en otra faceta, en un caso se había contratado para una parte y se ocupaba la totalidad de los metros cuadrados que se habían adquirido. Y el no comprarlo en su totalidad, contarlo en su totalidad, significaba un menoscabo del objetivo que tenía una de las partes. Entonces, ese es un caso en donde puede ser parcial, incluso parcial como algo leve, pero ese leve puede afectar un tema de fondo del contrato, del objetivo que tenían las partes, y por lo tanto no tiene sentido seguir en la ejecución contractual. Como podríamos estar también frente a otro supuesto, en donde pueda haber una afectación de lo que se había contratado, y no obstante la sustancia, el fondo del asunto no se ve necesariamente afectado, y por lo tanto el contrato puede seguir con el resto que sí mantiene cumplimiento contractual. Aquí creo que ya ustedes se dieron cuenta que estamos frente a una situación en donde tendríamos que aplicar un análisis de tipo casuístico. Tenemos que ir viendo cada caso para determinar cuál es el nivel de afectación por ese incumplimiento que se da, en el caso que sea parcial. Si es un incumplimiento total, pues ahí tendremos que recurrir a las vías, a las posibilidades que el ordenamiento jurídico nos permite. Esto ya lo habíamos revisado, pero lo repasamos. ¿Qué ocurre frente a un incumplimiento? De dos posibilidades. Yo puedo, por aplicación del artículo 693 del Código Civil, de decirle a la otra parte: yo quiero que usted me cumpla. El interés mío en este contrato me lleva a pedirle, a exigirle que usted cumpla. Eso es una orientación que aplica en general para las obligaciones, pero que no se escapa en la materia de contratación. Es una primera posibilidad. Y tenemos también la posibilidad de que yo digo: no, en realidad la ejecución forzosa pierde completamente sentido por muchas razones. Puede ser por interés de las partes, o porque simplemente la parte que sí está cumpliendo tiene otro interés, y lo que exige es el pago de daños y perjuicios. Importantísimo, debe existir una relación de causalidad entre la falta o el incumplimiento y el daño, ¿verdad? Eso es fundamental. Yo no puedo venir y generar un abuso del derecho del establecido, por ejemplo, como lo hemos visto en el artículo 22 del Código Civil, al decir: no, es que yo me voy a basar en que usted incumplió y estoy pidiendo que me resarza. Y resulta que en realidad no se le estaba generando un daño como para incumplir, como para afectar el fondo del contrato. Bueno, eso es un caso que tenemos que analizar, esa relación de causalidad, y vamos a verlo con algunos supuestos que José Pablo nos va a colaborar aquí en este momento. Empecemos con el artículo 700 en la parte que nos interesa. Ahí vean que ahí está resaltado algunos temas que me parece que nos viene, tal vez nos retrata los elementos importantes de la norma. Todas estas son normas del Código Civil. Este artículo señala lo siguiente. Artículo 700. Toda obligación de hacer que exige indispensablemente la acción del deudor, lo mismo que la obligación de no hacer, se convierte en indemnización de daños y perjuicios en caso de falta de cumplimiento. Vean que ahí está, en esa última parte que está subrayada y en negrita, ahí está la relación de causalidad. ¿Cuál es la causa? El incumplimiento, está al final. ¿Y qué provoca un daño? Que me lleva a reclamar una indemnización. Esa es la lectura que uno tendría que hacerle del artículo 700 del Código Civil. El artículo 702, y aquí estas normas nos vienen a complementar este tema, nos vuelve otra vez a hablar de un deudor que está faltando el cumplimiento de sus obligaciones. Y sigue diciendo la norma. Dice: el deudor que falte el cumplimiento de su obligación, sea en la sustancia, sea en el modo,
será responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho de este, fuerza mayor o caso fortuito. Ok, muy bien. Gracias, José Pablo. Vean que aquí otra vez nos vuelve a reiterar la norma, la situación de relación causal. Aquí hay una afectación, incluso nos agrega otros elementos, afectación en la sustancia para que no haya una situación de abuso del derecho. Y por otro lado, nos agrega causales eximentes de responsabilidad, en el caso de la fuerza mayor o caso fortuito. Recordarles que nosotros en el tema de lo que son el caso de todo lo que tiene que ver con esto, por ejemplo, como lo que nos ha estado ocurriendo con situaciones de la pandemia, lo vamos a abordar posteriormente a través de una exposición que nos van a traer Giovanna y Abigail sobre afectación de los contratos con motivos de la pandemia. Que se ve actualmente con el tema del COVID-19, como para tener una actualización en esta materia. Y introducimos con ambas compañeras también, que yo ya les había adelantado, una discusión muy interesante que generaron a través de un programa transmitido por radio y por Facebook, del profesor Federico Torrealba y don Diego Adorrit, los autores de los textos que hemos utilizado, en donde este tema lo vamos a tratar posteriormente. Entonces vamos a ver cómo eventualmente pueden haber razones que no son provocadas por las partes, como las que están ocurriendo ahora, y vean que si uno lleva a la práctica y bajo un criterio razonable, uno no podría llegar y decir, bueno, las partes tuvieron un problema de transporte en trasladar una mercadería que se tenía que trasladar de Europa o de Asia para Costa Rica y voy a cerrarme completamente en el sentido de que no me importa, simplemente cumplas el contrato. No, es que tampoco uno puede venir y exigir lo que no es exigible, lo que razonablemente no es exigible. Y hay aspectos que tenemos que considerar en esta materia. Por ejemplo, cancelaciones de vuelos que se dieron todavía el año pasado, en donde incluso las líneas aéreas tuvieron que paralizar completamente sus aviones. El transporte marítimo incluso se vio afectado. El transporte de carácter por vía tren, en países que tienen un servicio de transporte de mercancías a través de tren, porque lo permiten sus condiciones geográficas, las extensiones de territorio. Y por ejemplo, imagínense una fábrica que tenía o que tiene una producción determinada, que por tren la trasladaba a algún lugar a través de un puerto marítimo o de un aeropuerto en la vía aérea y que tuviera que hacer un traslado. Bueno, son aspectos que tienen que considerarse a la hora de realizar una revisión de los aspectos de incumplimiento de contrato. Eso evidentemente que no tiene nada que ver con problemas ya de negligencia o de dolo a la hora de generar ese incumplimiento, ¿verdad? No estamos hablando absolutamente de ningún supuesto, solo que dentro de esa causalidad que yo les mencionaba, tenemos que considerar aspectos como este. Hay otra norma sobre el incumplimiento, también reiterándonos esto que estamos conversando, que es el artículo 704 del Código Civil, dice así. En la indemnización de daños y perjuicios solo se comprenderán los que, como consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, se hayan causado o deban necesariamente causarse. Ok, aquí ya nos está calificando cómo vamos a hacer para valorar el tema ya la indemnización, que igual estos son normas de tipo general que teníamos que llevarlas a caso concreto para determinar cuál es la indemnización que se produce en daños y perjuicios. Mira que yo les cuento como una situación de tipo práctica. Yo en este momento estoy participando de una discusión sobre exactamente un pago de daños y perjuicios de un contrato y verán que pidió la liquidación de los daños y perjuicios. Y verán que es muy interesante porque ya se presentó la demanda por parte del contratista frente a una ruptura provocada, en este caso por un tema de una rescisión basada en motivos de pandemia, que simplemente impidió que el contrato se mantuviera en ejecución.
y el contratista presentó un reclamo. El reclamo se consideró por parte de algunas personas como muy alto. A mí me presentaron el documento que presentó el contratista y yo dije, bueno, es que en primer lugar yo no tengo criterio para valorar si es cierto o no, porque venía como que una lista, digamos, de qué era lo que señalaba. Pero sí me preguntaron, bueno, ¿cómo hacemos para determinar si es exacto o no? Y entonces yo les dije, bueno, tenemos que irnos a un tema de estructura de precio, tenemos que revisarla. Por dicha, el contrato había previsto que se incorporara en una de las cláusulas un esquema muy sencillo de estructura de precio. Y entonces, ya es un poco más sencillo. Recuerden que yo les había comentado que cuando ustedes quieran meterse en cómo una parte define el precio, básicamente en un esquema muy sencillo lo que contempla son gastos directos o costos directos, costos indirectos, costos administrativos y la utilidad. En algunos contratos, dependiendo del tipo de contrato, se le agrega un quinto elemento que son los imprevistos, pero no es en todos los casos. Los imprevistos normalmente es para casos muy, muy particulares, pero esos otros 4 elementos sí están incluidos. El primer elemento, el de los costos directos, se desglosan en 2, en mano de obra y en insumos. Entonces tengo costos directos, mano de obra e insumos, costos indirectos, que son principalmente los costos administrativos. Y el tema de la utilidad. Y la utilidad, para el caso que estábamos revisando, sí había sido definida. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer, yo les dije, pedíamos una certificación por contador público que acredite que efectivamente esos son los costos que estaban implicados en cada uno de los rubros. Y como había ya una etapa muy fuerte de ejecución contractual, es más fácil confrontar lo que se está pidiendo por indemnización frente a los costos que generaba el contrato anteriormente. Entonces vean que esta valoración de daños y perjuicios sí tiene que ser valorado en función de casos particulares. Les cuento que este caso que se está valorando, que a mí me pidieron alguna asesoría de una indemnización de daños y perjuicios, todavía no se ha resuelto. Si se resuelve, yo en algún momento les vuelvo a comentar un poco cómo se resolvió, cuál porcentaje del reclamo del contratista fue aceptado en este caso a partir de la valoración de la prueba que se tenga, ¿verdad? Importante aquí el tema de la carga de la prueba. El que reclama tiene que probar, por lo tanto le cabe la carga de la prueba en el caso determinado. Y verán que aquí también esta norma que se las traigo es el tema de cuándo aplica la prescripción por esta responsabilidad. Y se dice que prescribe con la obligación cuya falta de cumplimiento la produce. Eso es una referencia para el tema de obligaciones, que simplemente ustedes la están recordando. Pero repito, la responsabilidad por daños y perjuicios tiene una prescripción. ¿Cuándo? Cuando la obligación cuya falta de cumplimiento la produce. Entonces tenemos una referencia específica, teníamos que ir igual, es un análisis muy de tipo casuístico que teníamos que revisar en función de cada caso particular. En el caso específico de contratos bilaterales, tenemos el mecanismo de la resolución contractual. Recuerden que, y vuelvo simplemente a decirles, porque esto ya lo habíamos visto cuando analizamos los intereses de la distinción en el caso de los contratos bilaterales y los unilaterales, que la resolución contractual es un mecanismo para finalizar la eficacia de un contrato. Yo le aplico instituto y digo, no, ya aquí definitivamente no va. Requisitos, que se dé el incumplimiento. Y segundo, que pueda ser resuelto a través de la vía judicial o la vía arbitral. Recuerden también que en algún momento se los había indicado cuando vimos el tema de la recalificación de contrato, que un árbitro perfectamente puede, por la vía de la heterocomposición, venir a resolver un caso determinado. Si ustedes quisieran ver desde el punto de vista de conflicto, y esto simplemente les repasa un poquito temas de
de curso de Teoría General del Proceso. Recuérdense que del curso ese creo que ustedes lo reciben en el segundo año. Recuerden que el conflicto tiene 3 formas diferentes de resolverse. Por la vía de la autodefensa o autotutela, así se le llama, sería uno de los 3 casos. El segundo, por el caso de la autocomposición, en donde entran los mecanismos como son la conciliación y la mediación. Y el caso tercero es la heterocomposición. Y en la heterocomposición se ubica la vía jurisdiccional y la vía arbitral. Diferencia entre uno y otro, a través de la heterocomposición, es un tercero el que resuelve y dirime el conflicto que se presentó. Tiene fuerza de cosa juzgada material. O sea, que puede tener instancias recursivas y todo, pero se llega a la cosa juzgada material. En el caso de la autocomposición, como en figuras como la mediación y la conciliación, no, es un tercero el que participa. Acerca a las partes, incluso puede ser que en el caso de la conciliación hasta eventualmente genera alguna propuesta para resolución y toma de decisión por parte de las partes, y en el caso de la mediación que simplemente las acerca a las partes, no propone ninguna solución. Esos son razones de autocomposición. Y la autotutela es como tipo, bueno, hay varios ejemplos, ¿verdad?, de autotutela. El caso de la legítima defensa en materia penal, que se utiliza también en materia civil en un instituto como la defensa de hecho, en materia del código civil, que por ahí hay un par de ejemplos que se dan de autodefensa, cuando una persona toma una decisión de defender un derecho y el ordenamiento jurídico en algunos casos con debida justificación se lo permite. O el caso, por ejemplo, de la guerra a nivel de derecho internacional, que bueno, es una aberración en mi criterio la guerra, pero bueno, es un mecanismo que se tiene por ahí de aplicación de la defensa de hecho, autotutela. Pero en eso nada más lo que quería decirles es que en el caso de la resolución sí tenemos que recurrir a alguna de las instancias de heterocomposición, como sería el caso de la resolución judicial o el caso de la resolución a través del auto arbitral. También el caso del incumplimiento de contratos bilaterales tenemos la suspensión de la prescripción. La suspensión puede ser fortuita, ahorita lo vamos a ver en el caso del 880 del Código Civil, o culpable como en el caso del 1147, que lo encontramos en el caso del arrendamiento regulado en el Código Civil. Recordarles desde ahora que ya se los he dicho, pero que lo vamos a retomar en el segundo curso, y es que recuerden que estos casos del arrendamiento civil todavía se mantienen en algunos casos complementando lo que establece la Ley General de Arrendamiento Urbano y Suburbano, para lo cual teníamos que decir que a través de esta ley, la que llamamos la GAUS, se regula la mayoría del contrato de arrendamiento en una ley que vino a alterar un poco las regulaciones del Código Civil, pero quedaron algunas normas, principalmente para el arrendamiento de dinero, que quedaron en el Código Civil. Esta norma estaba incluida dentro del caso del arrendamiento del Código Civil. Y aquí tenemos 2 excepciones. En el caso de la Septio non adempliti contractus, que es cuando se produce un incumplimiento de tipo total. Y en el caso de una que nos aparece ahora, que vea que se los decía desde el principio, que es la Septio rite non adempliti contractus, que es, a diferencia de la que hemos estado viendo, la exceptio rite non adempliti contractus es cuando hay un cumplimiento de tipo parcial. La otra es incumplimiento total. Entonces, vean que hacemos también una diferencia dependiendo de cuáles son las situaciones que se dan. Vamos a revisar ese par de normas para revisar qué nos dicen sobre el tema de la suspensión de la prescripción en algunos casos de contratos bilaterales. Esta norma del artículo 880, nada más rescatamos este inciso, el 7, es una norma muy larga, pero lo que nos interesa específicamente es este inciso, y en general el encabezado de la norma dice así:
No corre la prescripción a favor del deudor que con hechos ilícitos ha impedido el ejercicio de la acción de un acreedor. Bueno, aquí es una forma de proteger al acreedor, ¿verdad? Cuando hay una actuación dolosa por parte del deudor para que no pueda accionar para defender sus derechos. Entonces es una referencia, ven que hay un condicionamiento aquí a la aplicación de la prescripción. Y esta otra norma, que es la que les mencionaba en el caso de contrato de arrendamiento, dentro de las normas que quedan aplicables en el Código Civil, que es el artículo 1147, que esta norma igual la retomamos después en el segundo semestre cuando veamos la figura del contrato de arrendamiento, dentro de las como 40 o 45 figuras contractuales que vamos a ver en el segundo semestre. Esta norma dice así: si se pidiera la resolución del contrato de arrendamiento por no haber cumplido una de las partes una obligación positiva, puede el juez, antes de acceder a la demanda, acordar al contraventor un plazo para el cumplimiento de su obligación, excepto si la resolución se fundara en falta de pago del precio. Si la resolución se pidiere por omisión del demandado de una obligación negativa, corresponde al juez apreciar si la contravención es o no bastante grave para fundar la resolución del contrato. Ok, gente, nada más, yo creo que lo que voy a decir es, me imagino que ustedes van a decir, no, ¿para qué lo está aclarando? Si eso está clarísimo, ¿verdad? Recuerden que en derecho hay palabras que tienen una connotación en un momento y otra en otra, ¿verdad? ¿Cuál es una que hemos visto en materia de nuestro tema de contratos que tiene una calificación diferente que lo hemos estado viendo? Una palabra que uno dice, mira, si esto se lee de diferentes contratos, ¿cuál es? Lo de los delitos. Bueno, no, el delito no, porque bueno, eso es una forma simplemente de generar obligaciones, pero específicamente para contratos, una que yo les expliqué, que yo les dije, vea, si ustedes la leen en un término normal de una jerga no jurídica, lo van a entender de una forma que específicamente para el tema de contratos. Cuando las partes llegan a una... ¿Ah? Conclusión era. Eso, Alejandro, muy bien. Por ejemplo, la palabra conclusión en el lenguaje de nosotros en materia de contratación tiene un sentido completamente diferente, porque cuando decimos se concluyó un contrato es que llegaron las partes a un acuerdo, que era lo que hemos aclarado. Lo mismo ocurre con la palabra resolución. Si ustedes oyen resolución de un juez, estamos hablando de una estructura en donde un juez emite un acto de carácter jurisdiccional. Nosotros cuando hablamos de resolución de un contrato estamos hablando de un mecanismo para finalizarlos, la eficacia del contrato. Entonces vean que una misma palabra puede tener sentidos gramaticales y de carácter teleológico también de tipo diferente. Sobre el tema también de incumplimiento de contratos bilaterales, un tema que también lo vamos a ahondar todavía con mayor profundidad cuando veamos el tema de, vamos a ver, del riesgos, que lo vamos a desarrollar Casey y Daniela, que vemos el tema de la teoría del riesgo ya con más detalle, pero nada más, ya solo hemos tratado en algunos otros momentos, y es como yo tengo que prever como contratista, como asesor jurídico, de cómo un contrato puede perfectamente entrar en un problema que afecte a las partes y que nos implique condiciones de riesgo determinadas. Pero el tema del incumplimiento nos lleva a que el riesgo que yo pensaba que se podía dar, se materializó. Entonces, por eso decimos que el riesgo de las causas de exoneración lo asumen. En los contratos bilaterales, ambos contratantes, de manera que si uno está exonerado para ejecutar la prestación, el otro también lo está. ¿Eso qué era? ¿Cómo se llamaba? Cuando uno incumplía y el otro estaba exonerado por vía sustantiva para cumplir su parte o no cumplir su parte, para decirlo en términos más bonitos, ¿cómo se llamaba eso? Excepción de contrato no cumplido. Eso, Abigail, muy bien. Excepción de contrato no cumplido o en su término latín,
exceptio non ademplit contractus. Muy bien, esa es, recuerden, aquí ni siquiera lo vamos a revisar, está en el artículo 800, bueno, aquí lo tenemos el 833, que es el fundamento de eso que estamos diciendo, que nos lo desarrolla José Pablo, lo lee y el artículo dice así. Cuando la obligación de dar un cuerpo cierto y determinado, proveniente de un contrato sinalagmático, se extingue con relación al deudor por la pérdida fortuita de ese cuerpo, la obligación correlativa de la otra parte no deja por eso de subsistir. Pónganle al margen de la norma que ustedes tienen ahí, excepción de contrato no cumplido, artículo 833, exceptio non ademplit contractus, esa es la norma que lo regula. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por ahora, vamos a detenernos por 5 minutos. Yo tengo las 7:09, a las 7:14 nos volvemos a conectar para la segunda parte de la clase. Ahorita nos volvemos a conversar.
Hola, hola. Regresamos de nuevo a nuestra clase. Y el segundo tema que les traía es el tema de interpretación de los contratos. Y resulta que no, tampoco es que todos los contratos sean así como que tan clarísimos, ¿verdad? Pero antes José Pablo levantó la mano, así que le damos la posibilidad de que nos diga. Disculpe, antes de que avance, es que era que me surgió una duda con con la diapositiva anterior del artículo 833. Es que yo tenía algo distinto, que yo tenía que era al principio de la cosa perece para su dueño, que no era como algo distinto. No, es que, pues me voy a volver un momento. Aquí tenemos dos situaciones. En la primera parte, la que no está subrayada y que en realidad no tiene una vinculación necesariamente con el tema o específicamente con el tema de contratos, es que sí, efectivamente, en el caso de los contratos sinalagmáticos ocurre exactamente eso, de que simplemente perece. Y recuerden que nosotros, se acuerdan que en el primer tema y en el segundo estábamos hablando de cuando una situación de pérdida se podía pasar para el deudor o para el acreedor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La res peri domino y la res peri debitore. Ajá. Bueno, así hay que analizarlo también. En este caso nos dice la norma en la primera parte que perfectamente puede ser que encontremos ahí el caso de cuando hay una afectación directamente sobre una cosa. Y habla de la extinción que se dan en los contratos sinalagmáticos. No obstante, en la segunda parte, José Pablo, si usted revisa los tres últimos renglones, cuando habla la obligación correlativa de la otra parte, no deja por eso de subsistir. Sí, efectivamente aquí lo que estamos hablando es que aquí se hace un traslado de lo que es la situación de responsabilidad para el deudor y para el acreedor. En este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Por situación fortuita, perdió. Bueno, ¿quién mantiene la responsabilidad sobre esa pérdida? En el caso del contrato sinalagmático. Si se da una situación que es de tipo fortuita, lo que nos dice es que la obligación, en ese caso, de la otra parte no se mantiene, por lo tanto hay una situación de que la cosa, aunque pereció, mantiene algún ligamen desde el punto de vista contractual en la ejecución. Pero yo le entiendo cuál es la indicación que usted, o lo que me está tratando de decir, es que no necesariamente está diciendo ahí que hay una correlación entre la parte de que se produce un incumplimiento y que la otra parte por eso puede incumplir. Más bien aquí, sí, efectivamente la norma lo que dice es que se mantiene la obligación. Sí, Este instituto nosotros también lo vinculamos desde la excepción de contrato no cumplido. Le voy a referir otra norma. Vamos a ubicar la Más norma. bien, profe, yo siento, no, suave. Y ahora sí que se me perdió la norma. Bueno, hay una norma que se nos acerca también, José Pablo, que le digo, no la pensábamos incorporar aquí, pero es el artículo 834 del Código Civil. La norma dice: las obligaciones recíprocas provenientes de un convenio que tenga por objeto procurar el goce de un derecho personal
o cumplir un hecho o abstenerse de él, quedan sin efecto si acaece un obstáculo que haga imposible la ejecución de un modo absoluto y perpetuo. Eso, digamos, nos complementa a la norma del 833, pero vamos a ver, específicamente hay otra norma que nos incluye o nos relaciona con la excepción de contrato no cumplido. Ya casi se lo ubico. José Pablo, ya se lo ubico. Viera que no la tengo así como a mano, pero sí, efectivamente me parece que usted tiene razón en la observación de que tal vez no es la norma más exacta como para hablar de un tema de la excepción de contrato no cumplido, pero digo, ahorita la reviso y se la incluyo ahí para que la tengamos claro, pero sí, la observación suya es completamente válida. Y aquí más bien lo que está hablando más bien es del sostenimiento de una obligación correlativa a pesar de que una parte incumplió, solo que aquí por un tema de una situación de una pérdida fortuita. Sí, más bien le agradezco la observación y le digo, ahorita le remito la norma. Ok, profe, gracias, más bien. No, gracias a usted más bien. Les decía que el otro tema es sobre la situación de la interpretación de los contratos. Vean la imagen de la izquierda, una persona con una lupa viendo a ver qué dicen las cláusulas, y a veces no es por el tamaño de la letra, es simplemente porque los términos contractuales no son claros. Y entonces no tenemos tampoco claridad de cuál es la voluntad que tienen las partes a la hora de realizar el contrato. Yo les he dicho a ustedes que hay que tener muy en cuenta el tema de una redacción muy clara, muy nítida, muy precisa a la hora de elaborar un contrato en condiciones de profesionales, asesores y operadores en materia jurídica para que este tipo de situaciones no se den. No obstante, tampoco podemos pensar que no ocurren. Y simplemente se dio un problema de una mala redacción y tenemos que recurrir a una autoridad, sea judicial o arbitral,
para que nos venga a aclarar los términos de por qué estamos frente a esa situación y que nos diga qué es lo que usted como parte ajena a las partes interpreta de ese contrato. Pues eso es básicamente este instituto de la interpretación del contrato, es buscar la claridad donde no existe en el contrato. Hay un autor que lo define o nos refiere un poco a lo que es la parte del origen de esta visión, digamos, de lo que es la interpretación, que es Tafolla Hernández José Guadalupe, en un artículo que se llama Interpretación de los contratos en el Código Civil del Distrito Federal, que dice así: la expresión interpretación proviene del latín interpretatio, y esta a su vez del verbo interpretor, que significa servir de intermediario. En este caso, ¿intermediario de qué? Entre las partes. Y es un tercero que viene. Bueno, yo interpreto que lo que se trató de decir es esto. Que sigue diciendo, venir en ayuda ¿de quién? De los que generaron alguna falta de claridad en el contrato. Y en este último sentido, por extensión, significa explicar. El verbo interpretor deriva del sustantivo interpres, que tiene que ver con intermedio o agente. Vean que si ustedes ubican la figura de un intermediario, ¿qué significa? Es alguien que está en medio de. ¿Y qué es lo que ocurre? Sea el juez o el árbitro, se coloca en medio de las partes y viene y dirime el problema de interpretación que se está dando en un contrato determinado. Esa es un poco la explicación, digamos, del origen de lo que es la interpretación. A nivel de las teorías de interpretación, hay como dos grandes, digamos, ramas de visión de lo que es este tema de interpretación. Están las teorías subjetivas, que ¿qué buscan? La intención a la hora de contratar. Yo lo que tengo que ir es a procurar entender cuál era la intención de las partes a la hora de redactar el contrato. Esa sería la visión de las teorías subjetivas. Y por otro lado tenemos las teorías objetivas. ¿Qué es lo que hace? Revisa la declaración incorporada en el acuerdo, la manifestación de voluntad expresada en el contrato. Esta es como más formal, ¿verdad? Porque vean, en el caso de las subjetivas es la intención, y en el caso de las subjetivas lo que es como quedarse, no, las partes, su voluntad fue manifestada y trasladada a la redacción de una cláusula que es la que yo estoy interpretando. Esas son como las dos visiones genéricas de lo que es la visión de las teorías. En el caso de Costa Rica, para que nos ubiquemos, la Sala de Casación señala que aplica la teoría subjetiva, pero atenuada. O sea, ¿cuál? Buscando la intención del acuerdo. Pero por otro lado, aplica un poco también la parte, es como una teoría ecléctica, ¿verdad? Porque también revisa las características de las obligaciones contraídas. Entonces, es como una extraer de ambas visiones de las corrientes de las teorías sobre la interpretación de los contratos, y es métase en la parte de la intención, pero también no descarte el revisar la aplicación de las características de qué fue lo que las partes manifestaron e incorporaron dentro del contrato respectivo. Aquí les traje, son 5 referencias jurisprudenciales para que sepan que ahí las pueden buscar. Son textos que fácilmente los vinculan con ese tema de interpretación de contratos. Bueno, no solamente de la Corte, ¿verdad? Son diferentes tribunales. Ahí tenemos al Tribunal Segundo Civil, al Tribunal Agrario, hay una de la Sala Primera de la Corte, Tribunal Segundo Civil, hay esas dos, y yo les traía un extracto de 2, y por ahí también les traía un ejemplo, que vamos a ver si nos alcanza el tiempo, si no lo dejamos para la próxima clase. Y me voy a ir un poquito más bien adelante para traerles ese texto, me voy a ir un poquito aquí adelante, por aquí se los traía. Vean que esta es del Tribunal Agrario, es una de las que les cité ahí. La sentencia, en lo que nos interesa, dice lo siguiente. Ahí José Pablo nos ayuda.
Pese a lo anteriormente expuesto, debemos agregar que para realizar una correcta interpretación de lo convenido, debe tomarse muy en cuenta no solo la forma como las partes han actuado en la ejecución del contrato, sino también en las tratativas preliminares y en la instrumentación misma del convenio, porque ello puede finalmente determinar la solución del posible conflicto. El juez podrá interpretar la voluntad de las partes inmersas en el conflicto, pero la interpretación no puede ser arbitraria, pues en todo caso deberá coincidir con las normas legales que regulan la materia, el comportamiento de las partes y las reglas de la lógica y la experiencia. Sí, gracias, José Pablo. Sí, efectivamente, vean que es una orientación que el Tribunal Agrario hace sobre principalmente qué es lo que tiene que hacer el juez, en este caso en la parte agraria, ¿verdad? Donde hay amplias facultades de juez de emisión de criterio. Nos dice cuál es, y vean cuál es la orientación que tiene que tener. Y vean qué interesante. En la parte que ya nos reseñó José Pablo, nos habla del tema de las tratativas preliminares que nosotros desarrollamos en la parte de formación de contrato, que son elementos que tienen que analizarse a la hora de interpretación, pero después le agrega al final que tengo que analizar normas que regulan la materia, comportamiento de las partes y reglas de la lógica y la experiencia. Vean lo que agrega esa interpretación de parte de la vía judicial. Y la sala primera, en esa visión de orientar hacia una tesis ecléctica, tenemos esta resolución del 2008, que es la resolución 529, que en lo que interesa dice: En lo tocante al Instituto de la Interpretación de las Cláusulas Contractuales, al igual que las leyes, han de interpretarse de manera integral, tomando en cuenta no solo el significado literal de su contenido, sino también según su espíritu y consecuencias que la aplicación de ellas pueda tener, según se interprete en un sentido o en otro, de forma que ello conduzca a la determinación de la finalidad perseguida por las partes en el contexto donde fueron acordadas. ¿Lo ven ahí? Vean, gente, vean ahí donde habla. Vean que específicamente determinación de la finalidad perseguida, eso es puramente la aplicación de la teoría, de las teorías subjetivas. No obstante, en la primera parte está hablando del significado literal del contenido. Entonces vean que ahí hay una referencia muy completa de esa visión ecléctica que tiene la sala, digamos, Poder Judicial, en este caso, digamos, como sala de máximo nivel en materia de contratos, en donde nos ubica, digamos, con esa posición, esa tesis que tiene el nivel judicial. Después nos devolvemos a lo que nos faltó por ahí. José Pablo, vieran que ya encontré la norma. Vieran que es el artículo el que trata o se ubica como en la excepción de contrato no cumplido, y tal vez hago la observación y la aclaración a partir de la pregunta oportuna de José Pablo. Es el 692 del Código Civil. Es que a mí se me estaba ahí enredando, pero es que esa es la norma. El artículo 692 del Código Civil, que dice: aplica también para los bilaterales. En los contratos bilaterales va siempre implícita la condición resolutoria por falta de cumplimiento. Y después sigue diciendo la norma, José Pablo y compañeras. En este caso, la parte que ha cumplido puede exigir el cumplimiento del convenio o pedir que se resuelva con daños y perjuicios. Ahí es donde se ha ubicado, principalmente porque hay otras normas que también nosotros en algún momento referimos, pero es donde se ubica la excepción de contrato no cumplido, o como lo dijo Abigail, la excepción de contrato no cumplido. Yo creo que llegaríamos hasta aquí, creo que no nos daría más tiempo, porque la otra parte ya es explicar un poco las partes, digamos, de las teorías, y yo sí quisiera dedicarle un poquito más de tiempo y referir también el próximo viernes a un caso concreto que se resolvió en uno de las sentencias que les estaba pasando ahí, o les reflejé, para que vean qué fue lo que planteó
el caso de la jurisprudencia en un caso particular a la hora de interpretar, porque ve que aquí está muy genérico. Vamos a ver cómo lo llevaron a la situación fáctica para ver cómo lo resolvió en ese caso la parte judicial. Bueno, yo voy a dejar de presentar. Y bueno, eso sería, vamos a finalizar aquí la clase en lo que corresponde a la grabación correspondiente.